Se ha demostrado que las palabras bonitas no sanan y mucho menos cuando se trata de las heridas en la infancia. La sanación del niño interior es un tema muy tocado en estas últimas décadas. Sin embargo, ¿qué tan cierto será que existe un niño interior dentro de nosotros? Esta noche veremos cómo la psicología se encarga de explicar a través de la ciencia y diferentes enfoques si es posible sanar a ese niño interior. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por estarme acompañando una vez más en esta transmisión en Noche de Psicoterapia. Hoy un tema especial, un tema para aquellas personas que les gusta, que les encanta investigar sobre la psicología, un tema difícil, ¿eh? Es un tema que aparentemente era muy sencillo, pero que encierra muchos enfoques. El niño interior, un tema que ha sido no solamente usado, sino abusado, manipulado durante muchísimo tiempo. Es más, los amantes de esas teorías de la nueva era han hecho muchas veces un uso indebido y irresponsable del tema del niño interior. Pero ¿qué nos dice la psicología con respecto a esas heridas del niño interior? Miren, para hablar primero del niño interior, tenemos que hablar de Freud, de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Hay que hablar de Jung, hay que hablar de Kant, hay que hablar de Piaget, hay que hablar de Kohlberg, hay que hablar también de Paul MacLean, que era la persona que en algún momento pudo lanzar una teoría con respecto a los niveles de moralidad. Hablar del niño interior es hablar de psicología, pero también es hablar del desarrollo del niño y del infante desde un punto de vista psicológico. Hay que comprender, hay que entender acerca de teorías de aprendizaje, de psicosexualidad, de lo no resuelto en la infancia. Entonces, el tema del niño interior va por ese camino de la psicología. Y tenemos que entender que sanar las heridas de la infancia no tiene que ver con temas motivacionales. Tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la investigación. Hace un tiempo incluso escuché una persona que se hacía llamar experta en sanación del niño interior. La pregunta que se le hizo a esta persona que se hacía llamar experta en sanación del niño interior fue, la primera pregunta, ¿usted es psicóloga? ¿Usted entiende acerca de psicología del desarrollo del niño, del infante? ¿Usted maneja temas de teoría de aprendizaje? ¿Sabe cuáles son aquellos enfoques? Y sobre todo, ¿entiende algo de esta teoría del desarrollo de la psicosexualidad? Si no lo entiende, usted no puede ser experta en la sanación del niño interior. Pero hablar también del niño interior es hablar acerca de la inmadurez. Porque cuando ese niño, en el transcurso del tiempo, se quedó atrapado dentro de esa persona, tenemos a un adulto pero que lo está dominando aquel niño que quedó suspendido, sujeto en el tiempo. Entonces va a tener todas las características de un niño. Pero en esta exposición de esta noche nos vamos a encontrar con tres palabras, ¿ya? La última palabra que sería interior, que se refiere pues a aquello que está dentro, pero hay dos palabras claves. La primera sería sanar. ¿Qué es sanar? Sanar es restaurar la salud, de acuerdo a un vocablo en latín, sanare. Devolver, restaurar la salud. Pero sanare o sanar proviene pues también del latín sanum, que significa sano, sensato. Entonces cuando hablamos de sanar el niño interior, estamos hablando de que vamos a devolverle la salud, que vamos a volverlo sensato. Y por otro lado, la segunda palabra clave, niño. Para hablar del niño, para sanar al niño interior, debemos saber quién es el niño y saber en qué etapa se han generado las heridas y cómo se generaron esas heridas. No podemos hablar porque sí
de la sanación del niño interior si no sabemos primero qué cosa es sanar y segundo, si no sabemos cuáles son las características del niño. Entonces, vamos a armar esta noche primero el perfil del niño. Vamos a empezar por ahí. Si queremos sanar el niño interior, tenemos que armar pues este perfil del niño. Entonces, vamos por aquí con la ciencia, vamos por aquí con diferentes autores, diferentes científicos, pero primero, la niñez. Está comprendida, ¿no? Entre una edad de los 0 a 9 años. De 0 a 5 años se da la infancia y de los 6 a 9 la niñez. Pero vamos a generalizar en este caso y vamos a decir que el niño, en el caso del niño interior, parte de los 0 años hasta los 9 años. Ya por ahí, ojo, vemos una característica. Estamos hablando de una criatura. Si nos referimos al niño interior, nos vamos a imaginar que es una criatura de 0 a 9 años. Lo vamos a considerar dentro de ese espacio cronológico. Segundo, aquí vamos a evocar a un neurocientífico, Paul MacLean, quien en algún momento él presenta una teoría que se llamó así la teoría del cerebro triuno. Entonces él dice, Paul MacLean dice que el cerebro está conformado por 3 cerebros: un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y el neocórtex. Entonces, cuando hablaba él del cerebro reptiliano, él mencionaba que ahí, en ese lado, se alojaban los instintos y que solamente estaba destinado a asegurar la supervivencia. Era totalmente primitivo. Solamente iba a servir para sobrevivir. Luego había un cerebro límbico totalmente emocional y un neocórtex, ya era, vamos a decir, el cerebro del adulto, un cerebro que llevaba a la reflexión, a la razón. Pero cuando hablamos precisamente del niño, estamos refiriéndonos a que el niño estaba utilizando ese cerebro reptiliano. Era más instintivo y todo lo que él tenía incluso programado dentro de sí iba ligado a esa supervivencia. Ya de por sí en muchos programas les he explicado que el niño ya nace con ciertos dispositivos para poder sobrevivir, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos reflejos. Tú le pones el dedo en la manito, él inmediatamente presiona, le pones el dedito en la boca, va a empezar a succionar. También hay otro proceso, ¿no? Para poder sobrevivir, la imitación. Y cuando hablábamos en aquella oportunidad del psicoanálisis, tenía que vivir la experiencia del miedo, que no era otra cosa que vivir la experiencia de la norma, bajo la figura paterna. Entonces, todo aquello ya venía programado y el niño estaba utilizando este cerebro reptiliano. Ahora, nos pasamos de este neurocientífico, miren, estamos hablando de un niño de 0 a 9 años, totalmente instintivo y que lo único que quiere es sobrevivir. Y nos vamos por aquí con Freud. ¿Qué nos dice Freud? Va a abarcar esta etapa de la niñez, de acuerdo a los años que hemos colocado ahí, desde los 0 hasta los 6 años de edad. Y de acuerdo a las etapas del desarrollo psicosexual, Freud plantea lo siguiente, que el niño de los 0 hasta el año y medio aproximadamente va a experimentar la gratificación en la boquita. Ustedes no han visto que todos los niñitos pequeñitos se meten el dedito, están jugando con su salivita, inmediatamente apenas la mamá le acerca el pecho, él inmediatamente va a succionar. Ya, él a través de esa etapa, él obtiene cierta gratificación, por supuesto que también va a sobrevivir. Pero ¿qué ocurría cuando a este niño, por algún motivo, se le generaba una herida, un trauma? Se iban a convertir estas heridas en la etapa adulta en fijaciones. Una fijación es aquello que no está resuelto, que no está satisfecho, porque se lo negaron o se lo dieron de más. Entonces, en esa etapa oral, cuando el niño era privado o le daban demasiado, en la etapa adulta este niño iba a tener, este adulto pues, desde su niño interior, iba a tener cierta predilección por la mentira, por la gula, por de repente por insultar, por morder, por escupir, por ciertas adicciones. Estamos hablando de un adulto que tiene un niño interior herido. Ya por ahí, si esta persona tiene algún problema, de repente de alimentos,
por ahí de repente es anoréxico, bulímico, tal vez es una persona con tendencia a la mentira, a insultar, a morder, a escupir, a ciertas adicciones. Entonces, ¿qué decimos? Algo le pasó en esa etapa oral. Por ahí por el añito y medio, más o menos le pasó. Pero luego de eso viene una segunda etapa de ese desarrollo psicosexual, que es la etapa anal, que va desde ese añito y medio hasta los 3 años, aproximadamente, ¿ah? No es que en el momento se corta, aproximadamente, donde el niño siente gratificación al expeler o retener los esfínteres. Porque va a conseguir el aprecio, el cariño, ¿no? ¿Qué le dice la mamá? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo está haciendo pupú en el vacín? O vamos a cambiarle el pañalito. Es una manera de relacionarse con el mundo. Pero también, en esta etapa, el niño lo único que entrega al mundo son esas deposiciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente papá o mamá lo castigan porque de repente el niño se hizo fuera del pañal? O de repente lo mantienen tiempo con los pañales o en el vacío. Y ve el niño cómo los demás amiguitos sí están haciendo de repente en el inodoro, pero él no. Él tiene que estar en un vacío, él tiene que seguir usando pañales. Entonces, lo que le negaron, lo presionaron de repente, quisieron que termine esta etapa antes de tiempo o tal vez lo extendieron, va a generar también algunas fijaciones. Entonces, ¿qué ha pasado en ese adulto que tiene una fijación en esa etapa, en la etapa anal? Va a ser una persona obsesiva, comenzando por ahí. Va a ser una persona totalmente obsesiva, va a ser tacaño, como decimos, va a ser duro para gastar, para entregar, pero sobre todo va a tener miedo a hacer cosas. Le va a costar trabajo tomar decisiones, porque aloja dentro de sí un complejo de culpabilidad. Miren dónde se va originando ese complejo de culpabilidad. En muchos adultos, no generalicemos, en muchos adultos que cargan ese problema del niño interior. En la etapa anal, que está entre el año y medio y los 3 añitos. ¿Y qué nos dice Freud más adelante? Porque estamos hablando del niño desde los 0 hasta los 9 años. ¿Ya? Viene una tercera etapa, de los 3 a los 6 añitos, que se llama la etapa fálica. En esta etapa, el niño, ¿no?, va a empezar la manipulación de sus genitales, va a empezar a jugar, va a empezar a conectarse con esa identidad sexual, va a decir, yo soy niño, ella es niña. En esa etapa también se dan, ¿qué cosas? Los complejos de Edipo, los complejos de Electra, y van a ser el superyo, es decir, van a ser la moralidad a través de la norma. Pero ¿qué ocurre aquí? Cuando de repente ese niño lo castigan por estar tocando sus genitales. ¿Qué ocurre ahí cuando el complejo de Edipo, de Electra, no es bien llevado y este niño trata de repente el papá de alejarlo de la mamá de una manera brusca, lo castiga, lo mete a su habitación y le dice, no te estés entrometiendo entre nosotros? ¿Qué va a pasar con ese niño si es maltratado en esa etapa? Ese niño también va a generar fijaciones. Una de esas fijaciones podría ser la fijación con el amor imposible, con los amores difíciles. Otra fijación con respecto a la norma. Siempre va a estar metido en problemas con tal de que le apliquen la norma, le apliquen la ley. Y esa identificación con su sexualidad que no se pudo concretar, va a generar una gran inestabilidad en la etapa adulta, ciertas dudas, algunas disfunciones, pero hay algo que nosotros encontramos en los baños de los centros comerciales, de los institutos, de las universidades, y se han hecho estudios con respecto a esto. Esos adultos que ingresan a los baños y empiezan a hacer ciertos dibujos de genitales, se dice que no se han desarrollado lo suficiente en el área de la psicosexualidad. Porque a través de estos dibujos, ¿qué están haciendo? Están tratando de reafirmar su identidad sexual. Qué interesante se pone la cosa. Y ya nos apartamos de MacLean, nos apartamos de Sigmund Freud, y ahora ¿con quién nos encontramos? Con Piaget. Piaget y esas teorías del aprendizaje. Y aquí nos ubicamos también entre los 0 y 7 años. ¿Qué va a ocurrir con este niño? Estamos armando el perfil del niño. ¿Qué va a ocurrir en esa etapa? Primero, dentro de esa etapa, entre, vamos a decir,
entre los 0 y 2 años por ahí, se empieza a desarrollar una etapa que se llama sensorio-motora. El niño va a aprender mediante los sentidos, mediante el sentido de la vista. ¿Ustedes no han visto la estimulación que le hacen a los niñitos con linternas, con soniditos? Es más, hay unas pruebas para niños donde les colocan a niñitos pequeñitos recién y les ponen una campanita y si el niñito voltea, aprobado, le ponen un check en el test. Y le ponen un cubito, una pelotita. Si el niño se acerca y lo quiere agarrar, le ponen otro check. Si le alumbran con una linternita y el niñito empieza a seguir la luz, le ponen otro check. Miren, todos los sentidos tienen que ver con ese aprendizaje. Ojo, los sentidos. Pero ¿qué pasa cuando ha existido un problema en esta etapa? Se genera, aquí vamos a compartir un poco también de la teoría de Freud, se generaría algo así como una fijación en la etapa adulta. Entonces tenemos adultos que se van más bien por aquello que les hace sentir bien y no por lo que les hace bien. Entonces tenemos a esos adultos que todo el tiempo están metidos en situaciones con tal de sentir la vida en extremo y utilizan muy poco la razón. ¿Qué pasaba en esta etapa sensorio-motora? Eran los sentidos y no la razón. Y si de ahí nos vamos, entre los 2 y 7 años de edad, nos encontramos con una etapa que se llama preoperacional, donde se desarrolla una función simbólica. ¿Cómo es esto? Para el niño todos son símbolos. Miren cómo el niñito está empezando a desarrollarse. Todos son símbolos. El niño agarra una escoba y esa escoba, ¿qué cosa simboliza? Un caballo, una moto, y el niñito empieza a cabalgar sobre esa escoba. ¿Qué pasa cuando hay problemas en esta etapa? El adulto que tiene herido a ese niño interior también va a simbolizar, va a utilizar a las personas que lo rodean como un reflejo de su infancia. Entonces, la pareja le va a recordar a mamá, a papá, a los hermanos, el jefe, de repente le va a recordar también a alguno de los familiares. La cosa es que él va a tratar de resolverlo. En esta etapa preoperacional también se da ese desarrollo del lenguaje oral y escrito. ¿Y qué pasa cuando esta persona es herida en esta etapa? Cuando es adulto, ese lenguaje oral escrito va unido aquí a una necesidad, y la necesidad a través de las palabras, ¿qué es? Es una demanda. Entonces, tenemos unos adultos totalmente exigentes, demandantes, que están reflejando esa herida del niño interior. Nos apartamos de Freud, de MacLean, de Piaget, y ¿con quién nos encontramos en este perfil que estamos haciendo de este niño herido? Con Kohlberg. Kohlberg planteó las teorías, los niveles de moralidad. Para Kohlberg, entre, vamos a decir, los 0 y 9 años, estaba la primera etapa, que era el nivel preconvencional. Hay 3 niveles de moralidad. 3 niveles de moralidad. Preconvencional, convencional y postconvencional. En el preconvencional, de los 0 a 9 años, el niño se porta bien, no porque conozca las normas, no, hay pequeñas normas para él, pero se va a portar bien para evitar el castigo. O tal vez para recibir un premio, una recompensa. Luego de eso, ¿qué cosa viene? Viene esa etapa, ese nivel convencional. El individuo ya no es niño, el individuo ahora conoce las normas de la sociedad, pero se va a portar bien porque puede haber una sanción social, o puede pasar una vergüenza pública. Y existía un tercer nivel, que era el postconvencional. La persona se portaba bien porque era su naturaleza. Ya no temía a que alguien lo castigue, no. Él se portaba bien porque había establecido un vínculo con los demás de sujeto a sujeto. Pero se dice, en esta teoría de Kohlberg, que ese nivel postconvencional que aspira a la humanidad solamente llega a alcanzarlo entre el 10 y 15% de la humanidad. Pero ¿qué ocurrió con este adulto herido entre los 0 y 9 años? Vemos que es una persona con una conducta totalmente errática y que todo el tiempo se está metiendo en problemas. Y que la única manera
de portarse bien es a través de la amenaza. Entonces la pareja lo va a amenazar, la pareja le va a decir, mira, si tú vuelves a hacer esto, te dejo. O de repente los padres, te echamos de casa si es que vuelves a llegar en ese estado. En resumen, un adulto con un niño interior herido es una persona cuya edad emocional se ubica entre los 0 y 9 años de edad. No tiene tolerancia a la frustración, fácilmente se siente ofendido, fácilmente se siente decepcionado. Es una persona egocéntrica, quiere ser el centro de atención, quiere que todos giren a su alrededor. No establece un equilibrio entre él y los demás. Es una persona totalmente instintiva. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Siempre se mete en problemas. ¿Por qué? Porque no razona, se va directo al ataque. Porque en ese instinto está el ataque o la huida. Ataca o, como decimos los latinos, patea el tablero. Y también es una persona que repite experiencias del pasado, porque va simbolizando todo con ese tinte de las heridas en la infancia. Entonces, amigos, así funciona el niño interior. Es más, la personalidad. Vamos a observar un adulto. La personalidad del adulto. ¿Qué cosa es la personalidad del adulto? Es un conjunto de experiencias. Es un conjunto de vivencias. Cada día de nuestra vida está formando esto que nosotros llamamos personalidad. Sin embargo, algunas heridas que han quedado por ahí, algunos traumas se han convertido en fijaciones y en algún momento aparecen, salen. Ahora, yo les voy a pedir algo, que se evalúen en ese momento. Voy a mencionar por aquí algunas características y quiero que ustedes evalúen si es que tienen ese niño interior herido. A ver, entonces, lo primero, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Actúas por instinto y luego razonas? A ver, ¿qué es lo que predomina en tu vida? ¿El actuar por instinto? Si actúas por instinto y luego razonas, por ahí hay un indicio de ese niño herido. ¿Repites el mismo tipo de relaciones? O sea, siempre estás repitiendo el mismo tipo de pareja. En ti aplica de repente esa frase, todas esas personas, todos los hombres o todas las mujeres son cortados con la misma tijera. ¿Te obsesionas con el amor de alguien? A ver, otra pregunta. ¿Te cuesta trabajo demostrar afecto? ¿Siempre te están llamando la atención? A ver, fíjate eso, ¿eh? Puede ser muy adulto, pero siempre te están llamando la atención. Es decir, tienes un problema con la autoridad. Honestamente, ¿prefieres más lo que te hace sentir bien a lo que te hace bien? ¿Tienes miedo al abandono, miedo al que dirán? ¿Sufres constantemente de depresión? Otra pregunta. ¿Te cuesta trabajo hacerte cargo de ti mismo? ¿Que aún dependes de la ayuda familiar? ¿Descuidas tu salud? ¿Te aburres? ¿Paras aburrido especialmente en esta cuarentena? A ver, ¿tienes algún proyecto de vida? Fíjate si por ahí existe alguna herida. ¿Qué ha pasado en la infancia de esta persona adulta? Como para que se hayan generado estas heridas y esto, de alguna manera, pueda repercutir en la vida de este hombre, de esta mujer. Porque cada cierto tiempo, por ahí dicen, actúa como un niño. O de repente muchas veces cuando está frente a algún problema dice, me siento tan solo, me siento tan triste como un niño. Una de las primeras heridas que se da en la infancia es el abandono. El abandono puede ser físico o emocional por parte de las personas que tenían que cuidarlo. Cuando este niño o esta niña experimenta este tipo de abandono, ¿qué va a vivir en su etapa adulta? Una codependencia o una adicción afectiva. ¿Por qué? Porque en la infancia vivió lo que llamamos el apego ansioso. Ya no compartía, ya no se unía a mamá ni papá en la libertad, en el amor, sino con ansiedad, con el miedo a perderlos.
¿Cuántos niñitos, revisen ustedes, o tal vez en la vida de ustedes ha pasado esto, que mamá o papá tienen que ir a trabajar y los niños se aferran de los pies de los padres y lloran, lloran, se tiran al piso? Es más, han existido casos de niñitos que para que el papá o mamá no vayan a trabajar se han lesionado. Miren la experiencia tan dura de un niño frente al abandono. Niños que se han lesionado, se han cortado, se han tirado de la mesa, se han dado un golpe para llamar la atención de mamá o papá y de esta manera evitar que ellos no salgan de casa. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque muchas veces los padres, cuando están en problemas como pareja, todo el tiempo están amenazando con la separación. El día que tú te quieras separar, hazlo como un adulto, sin generar traumas. Pero no estés amenazando todo el tiempo con la separación, porque eso está generando una herida en los niños y más adelante van a ser codependientes, van a ser adictos afectivos o de repente van a ser adictos al alcohol, adictos a la cocaína, a la marihuana. ¿Qué otra herida? ¿Qué otra herida va a experimentar este niño? El maltrato. ¿Y cómo se puede vivenciar ese maltrato? Cuando ese niño no lo cuidan ni lo protegen. Son niños solitarios. Son niñitos, miren, que están solitos, sentaditos en las esquinas, que están viendo cómo los demás niños, amiguitos, salen de la mano de mamá, de papá, pero ellos ni siquiera tienen qué comer en la casa. Tienen unos padres que incluso en casa no les prestan atención. Es más, todo el tiempo pasan, los empujan, los golpean de la nada. El niño quiere hablar, los mandan a callar. Esto se ha visto mucho en muchos hogares. El niño quiere hablar y ¿qué cosa hace mamá o papá cuando está viendo televisión? ¡Shh! Estoy viendo televisión. Eso es un maltrato. Eso es una forma de maltratar, de darle un mal uso a la relación. ¿Y qué ocurre con esta herida? ¿Qué ocurre cuando este niño es maltratado en la infancia y ahora se convierte en un adulto? Es un adulto que no ha aprendido a valorar lo que tiene, ni a quienes le quieren. Como consecuencia, ese adulto que tiene ese niño interior dañado no va a saber qué buscar en la vida, no va a saber qué cuidar, no va a saber ni siquiera protegerse a sí mismo. Una tercera herida sería ese rechazo, la conducta fría, donde no se permite la cercanía emocional del niño. Mire, el niñito o la niñita, muy contento, se quiere acercar a su mamá, a su papá y quiere darle un besito y inmediatamente lo botan. ¡Vete a tu cuarto! De repente, la pareja tuvo un mal problema. ¿Qué culpa? Tuvo un mal momento. ¿Qué culpa tiene el niño? El bebé, el niño se está acercando para abrazar a la mamá, al papá, inmediatamente lo botan. ¿Qué es lo que dicen? Vete con tu padre o vete con tu madre. Y en ese rechazo también muchas veces van a menospreciar esos logros del niño. ¿Y esto qué genera? Esta herida, ¿en qué se convierte? En la etapa adulta, posiblemente en histrionismo. El histriónico, ¿qué es lo que quiere el histriónico? El histriónico quiere formar parte de algo o de alguien. Y para eso, pues, va a levantar la voz, va a llamar la atención. Incluso hay una parte de los histriónicos donde intentan llamar la atención a través de la sexualidad o de la sensualidad. Pero también este rechazo puede generar en este niño en una etapa adulta una fobia social y sobre todo una conducta evitativa. ¿Cómo así? Ese adulto, para evitar que lo vuelvan a rechazar, no va a involucrar sus emociones. Va a ser una persona totalmente fría en las relaciones. Te va a decir te amo, pero muy poco lo va a demostrar. Y va a ser algo así como un desconocido en la relación de pareja. ¿Qué otra herida más puede experimentar un niño? La violencia. La violencia, que realmente es un ataque con fuerza que aloja la fantasía de humillar. ¿Cuántos niños son humillados por sus padres en casa? Ejercen una violencia psicológica. Los padres son los encargados de fijarse en los defectos del niño, en burlarse del niño. Más allá incluso del bullying que esta criatura pueda vivir en el colegio.
Entonces, esa violencia física o psicológica, ¿sí?, va a tener sus consecuencias en la etapa adulta. ¿Cómo? Este adulto o bien va a ser víctima o bien va a ser victimario. Porque ya normalizó desde la infancia la violencia como una manera de relacionarse. Pero también va a ser una persona con mucha desconfianza. Puede desarrollar en esa etapa adulta una paranoia, puede ser un esquizotípico, una persona que todo el tiempo cree que la gente está hablando mal de él, pero también se puede convertir en una persona muy obsesiva, porque, ojo, el obsesivo trata de controlar todo porque se siente siempre en peligro. Entonces prefiere que todo esté en su lugar. ¿Qué otra herida más encontramos dentro de esta etapa del niño? La traición. Esos padres que prometen y nunca cumplen. Esos padres que de un momento a otro llega el sobrinito y lo primero que hacen es volcar toda la atención en el sobrinito. De repente nace un nuevo miembro en la familia y este niño lo dejan de lado. Ese niño se siente traicionado. ¿Y qué ocurre en su etapa adulta? Va a desarrollar el síndrome de la desesperanza aprendida. Este niño ya no espera nada de la vida. Este niño sencillamente se va a convertir en su etapa adulta en consecuencia de los demás. Entonces, para él las cosas ya están dadas. ¿Qué otra herida más encontramos? La injusticia. La injusticia a través de padres tercos, autoritarios, que no dejan que el niño explique por qué lo hizo inmediatamente. Es más, sin saber si el niño rompió algo, inmediatamente va y castiga al niño. ¿Cuántas veces? A ver, pregúntate en ese momento si a ti, en algún momento, tus padres no te han castigado de manera injusta. Tú no fuiste, fue un primito, fue un hermano, una hermana, pero te castigaron a ti. Y a medida que tú querías reclamar o explicar, te golpeaban más. ¿Cómo se manifiesta esto en la etapa adulta, ¿no? Va a ser un adulto que va a querer vivir sin normas, utilizando la ley del más fuerte, utilizando el engaño. Va a ser una persona perversa, de repente sádica, va a ser una persona castigadora, una persona también violenta. Hay una herida que va disfrazada de amor, que es la sobreprotección, que no es otra cosa que invalidar las habilidades del niño. Esos padres sobreprotectores que tienen en una burbujita a los hijos, les hacen un gran daño, porque van a ser personas extremadamente inseguras, tímidas en su etapa adulta. Hay una herida importante, las comparaciones. Cuando a ese niño se le compara con el amiguito del colegio, con el hermanito, con la hermanita, ¿qué están haciendo con eso? Sobre todo cuando le dice de repente la mamá, eres igualito a tu padre. ¿Qué están haciendo? Están dañando la autoimagen. Entonces tenemos un adulto que va a tener serios problemas con su autoimagen, que todo el tiempo va a estar tratando de cambiar para complacer a los demás. Y no podemos pasar por alto una herida gravísima, que es el abuso sexual. Y mayormente ese abuso sexual se da dentro del hogar, casi siempre es un familiar o un amigo muy cercano. ¿Qué pasa con este abuso sexual? Que pueden ser tocamientos, puede de repente este violador introducirle objetos, daña la identidad sexual de esta criatura y en su etapa adulta va a tener pues problemas, confusión con respecto a su identidad sexual, va a experimentar disfunciones y sobre todo va a experimentar lo que llamamos el trastorno de somatización. Va a ser una persona que todo el tiempo va a estar con dolores de espalda, va a sufrir pues del síndrome del intestino irritable. Entonces miren cómo todas estas heridas en la infancia sí van generando daños, sí van marcando la vida del adulto. Entonces cuando nosotros hablamos del niño interior, para la psicología hablar del niño interior es hablar pues de esas experiencias
en la niñez, pero sobre todo hay que evaluar, porque realmente muchos de los trastornos, muchas de las patologías están relacionadas con esas experiencias en la infancia. Ahora, ¿por qué se puso muy de moda el tema del niño interior por parte de personas que nada tienen que ver con la psicología? Porque era una manera de legalizar el intrusismo en la psicología, es decir, de hacerse pasar por especialistas de la salud mental sin serlo. Claro, como esas personas no pueden hablar de patologías, entonces empezaron a generalizar y hablar de las heridas del niño interior. Entonces, cuando tú escuches a alguien hablando del niño interior, experto en niño interior, ¿usted es psicólogo? ¿Usted tiene formación en salud mental? Esa es la pregunta que hay que hacer. Ojo, se utilizó el término para poder normalizar, justificar ese intrusismo en la psicología. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta niñez? Vamos aquí un poquito más profundo con el tema. Los niños, ojo, más allá de esas heridas, hay omisiones. Más allá de las heridas hay cosas que le niegan a los niños, pero que la mayoría de los niños reciben, y son los significados. Los padres comienzan a entregarle un significado, a entregarle unas palabras tan bonitas sobre los cuales el niño va a construir su autoestima, su identidad, y que en el tiempo, a través de sus vivencias, él va a ir reforzando eso. ¿Qué le dicen los padres a sus hijitos? A ver, ¿qué le dicen? Qué lindo que eres, mi amor. ¿Tú no le has dicho eso a tu hijito, a tu hijita? Qué bello que es mi hijito, qué bella. Sin necesidad, pues, de decirle, eres más bello que tú. No, qué bella que eres, qué lindo que eres. Y ese niñito se pone muy contento, su carita se ilumina. ¿Qué otra cosa más le dicen los padres a los niños? Qué inteligente que eres, qué creativo, qué valiente, qué fuerte, qué bueno, qué bondadoso. Pero mira, si a este niño sus padres le han negado todo eso, ¿qué va a hacer el niño para poder sobrevivir en la etapa adulta? Porque tiene que sobrevivir. Los niños buscan sobrevivir. Entonces, van a relacionarse con cualquier persona con la intención de que le entreguen lo que mamá y papá no le dieron en ese momento. Entonces, basta que una persona le diga, qué guapa que eres, qué guapo que eres. Uy, inmediatamente, Dios mío, no, ya me enamoré. O que por ahí, por ejemplo, algunas personas dicen que están con esa persona porque son detallistas. No, es que tiene muchos detalles. La pregunta que le hacemos en ese momento, ¿qué no te regalaron en la infancia? Otras personas dicen, no, es que conversa mucho conmigo, me hace sentir tan bien cuando conversa conmigo, me hace sentir tan especial. ¿Quién no te habló en la infancia? ¿Quién no te dio esas palabras que necesitabas, que ahora la estás buscando por parte de otra persona? Entonces, miren, también en esa infancia el niño es totalmente egocéntrico, pero ese egocentrismo debe regularse mediante la norma. Y esa norma entregada con amor, no con tiranía. Entonces, ese egocentrismo disminuye, se regula y en el tiempo se convierte en autoestima. Pero ¿qué pasa con esos padres tiranos, dictadores, castradores, castigadores? ¿Qué pasa? Aniquilan el egocentrismo, ese niño va a tener una baja autoestima en su etapa adulta y sobre todo no va a tener sentido de vida. No va a saber hacia dónde va porque no ha generado ese sentido de merecimiento. Ese niño se va a volver pues fanático de alguna secta. Y también, escúchame esto, en la etapa adulta, este adulto con el niño interior herido va a intentar sobrevivir ¿cómo? Utilizando lo que llamamos en psicología mecanismos de defensa. Entonces hay un mecanismo que se va a encender en la etapa adulta, que va a ser la disociación, para defenderse del malestar porque su niño interior está herido y el único que percibe en la vida de este adulto es el niño interior. Entonces, en la disociación, ¿qué características van a haber? Pues, ¿no? Van a ser personas olvidadizas, personas muy distraídas, personas que se pierden así, de repente están conversando y tú lo ves mirando hacia un lado.
O de repente están escuchando una clase que es un poco difícil, ya que se quedan dormidos. El profesor deja de hablar, inmediatamente despiertan. Pueden desarrollar un trastorno disociativo, lo que antiguamente se llamaban personalidades múltiples. Miren, cuando hablamos del trastorno disociativo, si han visto la película Fragmentado, ¿no? Precisamente esa película está basada en este trastorno. Parte de la terapia es trabajar con el niño interior. Hacer que se vuelvan a conectar todas esas partes que han quedado fragmentadas, la etapa de ese infante, la parte de ese niño, de ese puber, de ese adolescente, hay que nuevamente unirlas con el yo adulto. ¿Qué otro mecanismo de defensa también va a aparecer aquí? La negación. Entonces la persona en su etapa adulta tanto va a negar incluso la violencia que experimentó en casa cuando era niño, que se va a negar a sí mismo. Y en lugar de ser la persona maltratada, se va a desarrollar un narcisismo. O sea, de las cenizas ahora aparece el ave fénix. Aparece un superhombre, aparece una deidad. Pero también ese adulto puede tener un mecanismo regresivo todo el tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Inmediatamente se comporta como un niño. Son personas que van a vivir, escúchame bien, mucha angustia. Pero sobre todo, van a experimentar estos adultos con esas depresiones inexplicables. O sea, no han pasado por rupturas significativas, no. Ellos dicen, no sé, pero hay algo. Y ya vengo cargando esto desde hace mucho tiempo. Cada cierto tiempo me pongo triste. ¿Cuál es la pregunta que se le hace a la persona que tiene una depresión por trauma? Ojo, porque hay depresión incluso por mala alimentación, por tóxicos. Ya, ¿cuál es la pregunta que se le hace a esta persona que tiene una depresión? ¿Qué no ha querido aceptar usted? Muchos llegan a decir, bueno, yo no quise aceptar que mis padres no me quisieron. Nunca quise aceptar que mis padres me abandonaron porque hasta el día de hoy los estoy esperando. Y dentro de esta vida, pues del adulto, con ese niño herido, hablamos de la revancha del inconsciente. ¿Cómo así se manifiesta la revancha del inconsciente, que sería como la revancha del niño interior? ¿Ok? A mí me fue mal en la relación con mis padres, me voy a buscar una pareja parecida a mi papá o a mi mamá, para tener la oportunidad de esta vez ganarme el amor de mis padres, ¿no? En el video, En nombre del pasado, yo les explicaba que cada problema de la etapa adulta, ¿qué cosa era? Un mensaje, era una carta que se le enviaba a alguna persona del pasado. Entonces, desde ese niño interior tú le comunicas algo a alguien, ¿no? De repente tú tienes una relación con una pareja maltratadora. ¿A quién? ¿A quién tu niño interior le está dedicando esa relación? ¿A su papá o a su mamá? Y ahora, con todo esto que ha vivido el niño en esa etapa adulta, hay un grave problema con la moralidad. El adulto no maneja muy bien esa moralidad porque más que moralidad tiene complejos. Vemos adultos acomplejados, que no es otra cosa que una grave herida en ese niño interior. Complejos de pensamientos complejos. Pensamientos que ni siquiera él entiende, que un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa. Porque la moralidad va a buscar un equilibrio entre él y los demás. Pero en este caso él no tiene moralidad. Él tiene un freno de mano que sencillamente son complejos. Entonces, una persona que popularmente llamamos acomplejada es una persona que tiene un daño, pues, una herida muy profunda en ese niño interior. Y por ahí también mencionemos esos adultos rebeldes, ignorados en la infancia, abandonados, que no tuvieron esa figura paterna que instaure la norma, metiéndose en problemas, felices cuando son arrestados. ¿Cuántas veces vemos personas en televisión que las llevan arrestadas, esposadas, y están sonriendo a la cámara, están saludando, como si se hubieran ganado algún premio? ¿Qué están viviendo dentro de ellos? Bueno, por fin encontré a la autoridad, por fin encontré la figura paterna. Y cuando escuchamos ese fondo musical, vemos mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, ese espacio diseñado
para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa tranquilidad, esa paz. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Pide tu cita por WhatsApp a través del 995722178. Toma nota, por favor. Antes de ir con este ejercicio de visualización, de sanación del niño interior, también debemos recordar que el niño interior herido tiene una gran tendencia a confundir soberbia con autoestima. ¿Ya? Los adultos soberbios no tienen esa autoestima, son adultos heridos en la infancia. Esa soberbia, que no es otra cosa que no dejarse enseñar, ayudar, guiar, cuando lo necesitas son tercos, son inflexibles, tiene que ver más bien con el miedo al qué dirán, con tener una figura fuerte, una imagen fuerte frente a los demás, mientras que la autoestima nada tiene que ver con lo que piensa la gente, sino con lo que piensas de ti, lo que sientes por ti y lo que haces para ti. La persona adulta herida en su infancia confunde amor con erotismo. Entonces piensa que las relaciones de pareja funcionan muy bien porque todo el tiempo están teniendo intimidad. Siempre, es más, siempre están pidiendo esa prueba de amor. ¿Ya? Piensan que mientras más sexo existe en la relación de pareja, ellos están muy bien en la relación. Y eso por ahí también nos va indicando, pues, ¿no? Que no conocieron el amor en la infancia. ¿Qué otra cosa confunde el adulto herido en su infancia? El hacer con el desear. Es una persona que todo el tiempo está deseando, pero hace muy poco. Habla mucho, se queja mucho, pero hace muy poco. Y ahora, estas personas adultas en ese mundo del niño interior, hablamos aquí de una zona de fragilidad. Miren, este adulto tiene escondido dentro de sí una zona de fragilidad, donde habitan unos fantasmas emocionales que siguen asustando a ese niño interior. ¿Y cuáles son esos fantasmas, no? Nosotros podemos tomar conciencia de los enemigos que están afuera, de la amenaza externa, pero no podemos ver esa amenaza interna, que no es otra cosa que la zona de fragilidad, donde cada maltrato recibido en la infancia se va a convertir en culpa, en vergüenza, en miedo, en complejos, en pecados. Que realmente esos fantasmas emocionales de la zona de fragilidad son algo así como el freno de mano, ¿no? Esta persona de repente tiene todo para triunfar en la vida, pero todo el tiempo se pone impedimentos. Es como si él fuera un automóvil moderno, con un buen motor, y cada vez que va a acelerar, jala ese freno de mano y se detiene, no avanza por el freno de mano, ¿no? Ese freno de mano tiene que ver con esos complejos, con esos miedos, con esa vergüenza, con esa culpa, con esos pecados que le han hecho creer que carga desde la infancia. Entonces, mis queridos amigos, espero que ya estén listos para el ejercicio, así que les voy a pedir que por favor se pongan cómodos en ese momento. Si desean, pueden cerrar la puerta de su habitación, pueden subir, los que no tienen audífonos, suban un poquito más el volumen de la computadora, de su laptop, y por favor compartan con las personas que están a su alrededor. Este ejercicio va a ser muy bonito. Ojo, todo el mundo con los ojos cerrados, por favor. Ya después, en la repetición en YouTube, ustedes lo pueden ver, ¿no? Tal y como yo lo estoy contando, narrando, pero en ese momento para disfrutar y hacer bien este ejercicio de sanación para el niño interior, se requiere que cuando yo lo indique, ustedes cierren sus ojitos. Solamente eso, y que se involucren. Si están en la habitación con otras personas, apaguen la luz. ¿Ya? Apaguen la luz en ese momento, y cuando yo indique cierren sus ojitos y hagan el compromiso de no hablar entre ustedes mientras estemos en el ejercicio. Concéntrense. Si tienen ganas de llorar, sáquenlo. Ojo, les advierto, no compartan con las personas que están a su lado las experiencias, recuerdos. No, eso es totalmente confidencial. Eso, si quieren en terapia, lo van a contar al psicólogo, pero no a las personas que están ahí. Pero sí es válido llorar,
es válido que esas emociones en este momento vayan a salir, porque eso es lo que tenemos que hacer, dejar de reprimir para no estar angustiados y dejar que en este momento salga toda esa emoción. Entonces, amigos, si ya estamos listos, vamos por favor, poco a poco, a relajarnos. Muy bien. Eso es. Ponte cómodo, por favor. Cómodo, cómoda. Así es. Cierra tus ojos. Y toma una respiración lenta, profunda. Y al exhalar, suéltate, relájate. Eso es. Nuevamente, respira lento, profundo. Y con cada exhalación, afloja más tu cuerpo. Y concéntrate por un momento en tu respiración, en ese sonido que haces al inhalar y al exhalar. Muy suave. Muy suave. Y por un momento también te vas a concentrar en tus pies. Eso es. Siente el peso de tus pies. Siente su temperatura. Y vas a recordar por un momento todos los lugares por donde te han llevado tus pies. Desde que despertaste. ¿Qué hiciste? ¿Hacia dónde fuiste? Dentro de tu casa, ¿qué lugares has podido recorrer? Eso es, muy bien, relajado. Suelta tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, suéltala. Relaja tus cejas, suelta tus cejas, deja caer tus párpados. Imagina que tus párpados son como cortinas gigantes de un teatro, deja que caigan. Y permite que tus ojos se hundan como si durmieras. Y relaja tus mejillas, tu boca. Y ahora suelta, afloja los músculos de tu cuello y de tu nuca. Eso es. Deja caer tus hombros. Deja que caigan. Relaja tus brazos. Relaja tus manos. Y vas a soltar ahora los músculos de tu espalda. Suéltalos. Suéltalos. Relaja tus caderas. Relaja tus piernas. Y relaja tus pies. Y ahora vas a imaginar frente a ti una escalera que desciende hacia un lugar desconocido por el momento. Es una escalera en forma de espiral, es una escalera de madera. Párate al borde de esa escalera, observa tus pies y comienza a descender, comienza a bajar.
Observa los colores de cada escalón y siente cómo tus pies también hacen contacto con cada escalón. Sigue bajando y vas a sentir en ese momento todas las emociones que últimamente para ti te han hecho sentir mal, como si fuera el único equipaje que lleves a ese lugar. Y ahora llegas a una playa. Es una playa fría, es una playa solitaria. Y comienza a caminar en la orilla. Siente la arena húmeda debajo de tus pies. Comienza a caminar. Comienza a escuchar el sonido de las olas. Y a lo lejos puedes observar una casa. En medio de la nada, a lo lejos, muy pequeñito, se ve una casita. Y te vas acercando a esa casa. Y te das cuenta, ahora que estás más cerca, que esa casa es aquella en la que tú viviste cuando eras niño. Es esa casa donde pasaste tu infancia, donde pasaste tu niñez. Es la casa que encierra tantos recuerdos, tantos secretos, tantas vivencias, tanto sufrimiento. Tal vez una historia de mamá y papá que no era buena, tal vez una gran soledad que viviste porque tal vez tus padres no te cuidaban, o tal vez el abuso de alguna persona. Acércate un poco más a esa casa donde vivías cuando eras niño o niña, y ahora imagina que empiezas a escuchar tu llanto, que te puedes escuchar desde afuera cómo lloras, cómo estás en algún lugar de esa casa, escondidito, llorando, muy solo, muy triste. Abre la puerta de esa casa, ingresa y tú sabes en qué lugar de esa casa te encontrabas cada vez que llorabas. Y ahí estás, ya te encontraste. Observa tu carita, observa tus ojitos. Mira cuánto has llorado. Mira tu niño interior escondidito en esa habitación. Puedes ver también en ese tu niño interior de repente las huellas del castigo, del abuso. Acércate más a ese niño y lentamente lleva tus brazos a tu pecho y abraza fuertemente a ese niño o a esa niña. Abrázalo muy fuerte y dile: mi amor, perdóname por haberte dejado aquí tanto tiempo. Perdóname por haberte dejado solo, sola, tanto tiempo en este lugar. Ya casi no recordaba qué tan solo podía sentirte. Y mientras lo abrazas, mírala a los ojitos y dile lo que mamá y papá no le pudieron decir a tiempo. Dile que es el niño o la niña más hermosa, que es la más inteligente, la más valiente, que es la más creativa, la más fuerte, la más buena. Dile todo lo que tus padres no te dijeron a tiempo. Y ahora, hazle esta pregunta.
Dile, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te sientes tan solo, tan sola? Deja que por unos segundos ese niño o esa niña interior te cuente por qué está llorando. Te cuente por qué se siente tan triste. Deja que te cuente. Y tal vez en ese momento recuerdes vivencias muy dolorosas que pensabas que ya no recordabas, que ya no estaban. Pero ya te explicas por qué a cada momento reaccionas con miedo ante la vida. Y ahora que tu niño interior te ha contado todo eso, consuélalo. Dile, comprendo cómo te sientes. Comprendo que estés triste, que te sientas solo. Y dile lo que a ti te hubiera gustado escuchar cuando eras niño o niña. Díselo en este momento, acarícialo. Pero dile también que tú ya creciste, que nunca más va a estar solo, sola, y que a partir de ahora tú lo vas a cuidar. Y llénalo con palabras bonitas. Hazlo sonreír por un momento. Haz que camine por todas las habitaciones de esa casa. Y dile algo. Bendice cada lugar de esta casa. Bendice cada lugar donde estuvieron las personas que compartieron contigo. Y una vez que ese niño haya pasado por cada habitación bendiciendo, guárdalo en tu corazón. Guárdalo ahí en tu corazón. Y sácalo de esa casa ahora. Y comienza a caminar por la arena, dirigiéndote a esas escaleras que te llevaron a ese lugar. Te das cuenta, a medida que vas avanzando por la arena, como esa casa donde tú vivías comienza a desintegrarse, comienza a desaparecer. Y sigues caminando, sintiendo latir en tu corazón a ese niñito, esa niñita interior. Pero sientes un pequeño susto en tu corazón y es ese niñito que se ha despertado. Porque allá a lo lejos, en esa playa abandonada, hay dos personas que se dirigen a ti. Calma a tu niño interior, dile que se calme, dile que no tenga miedo. Y esas personas cada vez están más cerca y se paran frente a ti y son tus padres. Es tu papá y tu mamá quienes han llegado para pedirte perdón. Míralos a los ojos y diles: papá, mamá, no me deben nada. Solo me dieron lo que había en su corazón. Solo me dieron sus vivencias. No podían darme otra cosa. No soy quien para juzgarlos. Ya aprendí la lección. Por lo tanto, no necesito culparlos más. Los suelto de mis miedos y de esa manera recupero mi paz y mi libertad. Los bendigo. Ahora deja que tus padres se vayan y que esa imagen desaparezca en esa playa. Y comienza a caminar hacia esa escalera que va apareciendo frente a ti.
Y ahora comienza a subir. Mirando siempre los escalones. Y vas experimentando paz, tranquilidad, libertad y un gran amor personal, sabiendo que no puedes volver a estar solo o sola, porque ahora te tienes a ti. Cuando diga 3, vas a respirar lento, profundo, y al exhalar, lentamente vas a abrir tus ojos, muy lento. 1, 2, 3. Abre tus ojos muy lento. Bienvenido, bienvenida. Si estás acompañado, acompañada, puedes abrazar a las personas que están a tu lado. No les digas nada, solamente dale un abrazo. Desde tu niño interior, sanado. Bien, muchas gracias a todos por haber hecho el ejercicio. Ya vamos a continuar. ¿Cuáles son las experiencias? A ver, Guadalupe lloró mucho, ¿no? Cuánta tristeza almacenada en ese niño, en esa niña interior. Qué fuerte, dice Paulina, ¿no? Me hizo llorar. Pamela, gracias. No sabe cómo me he reconfortado, pero aún sigo llorando. Saquen eso, saquen eso. Saquen eso. No importa si siguen llorando, no importa eso. ¿Ya? Saquen eso, por favor. Sáquenlo. Así es. Ruth Palomino, una gran colega, muchas gracias, fue hermoso y sanador. Muy bien amigos. Perfecto, entonces antes de continuar, porque les voy a dar algunas recomendaciones, antes de continuar, vamos entonces, vamos con un aviso importantísimo. A ver, mientras se van relajando, ¿ya? Mientras se van relajando, vamos con este aviso. Y para todos mis amigos que viven en alguna provincia del Perú o que viven fuera del Perú, las sesiones a distancia, la consejería psicológica a distancia con quien les habla Fernando Leiva, psicólogo. Ahora aprovechamos cualquier red social para poder conversar y trabajar aquel problema que no te permite encontrar esa paz interior. Puedes hacer tus sesiones mediante WhatsApp, Skype, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Reserva tu cita si vives en el Perú a través del WhatsApp, a través del número 995722178. Pero si vives en el extranjero, tienes que marcar más 51 995722178. Toma nota, por favor. Vamos aquí con ya la parte final. ¿Qué recomendaciones les podría dar para seguir trabajando este tema del niño interior? ¿No? Primero, hay que aprender, señores, recordemos que el niño interior, al estar lastimado, ¿bien? Siempre va a estar con ese instinto de poder sobrevivir y en ese caso, pues todo el tiempo está a la defensiva. Está atacando, está escapando. Bien, entonces hay que tratar siempre de hacer el ejercicio que hemos hecho el día de hoy para tratar de consolar a ese niño, explicarle que son vivencias, pero que en el tiempo hay que aprender a perdonar. Sobre todo hay que practicar el perdón hacia los padres, no juzgarlos, y si es difícil personalmente hacer ese proceso del perdón, bueno, acudir a terapia para que el psicólogo pueda guiarlos en ese proceso. También, señores, hay que trabajar constantemente. ¿Por qué? Por cambiar esa preferencia por hacer lo que les hace sentir bien por aquello que realmente les hace bien. Es una manera de madurar, desarrollar la compasión. Eso ayuda mucho. En el video
que sea mi canal, que se llama Meditación, ahí hay un ejercicio al final donde se practica también la compasión al prójimo. Pueden utilizar la técnica del modelo, si es que ese niño por ahí tiene algunos límites, tiene por ahí algunos miedos. ¿Cómo es la técnica del modelo? Ustedes van a buscar una persona real o ficticia que admiren. De repente puede ser por su valentía, puede ser porque es una persona extrovertida y van a comenzar a imitar a esta persona. De esa manera van a introyectar aquellas fortalezas de la persona, se va a funcionar con la esencia de ustedes y van a ver cómo van a tener unas respuestas muy diferentes a las que tenían antes de la técnica del modelo. Practicar en terapia, ¿no? Realizar lo que es terapia cognitivo-conductual. Eso también es muy, muy importante. Y sobre todo, amigos, recordemos que debemos escapar de esa pregunta del por qué a mí, y enfocarnos en algo productivo, que sería el para qué me sirve esto que he vivido. Entiendo que lo que experimentaste en tu infancia fue duro, eso lo entiendo. Pero quiero que te centres en esta pregunta, ¿para qué te sirve lo que has vivido? ¿A quién puedes ayudar con esa experiencia? ¿Qué fortaleza se genera a través de esa vivencia tan traumática, tan dura? Entonces, salir de ese proceso ya de la constante queja y convertir cada paso, cada día de nuestra vida en algo totalmente productivo. Y para finalizar, amigos, nuevamente recordarles, a manera de conclusión, que hablar del niño interior no es un tema de nueva era, no es un tema de motivación, es un tema totalmente científico, es un tema psicológico, donde hay diferentes enfoques. Hay diferentes escuelas que sí se relacionan con este tema del niño interior. Tenemos también a muchos teóricos, tenemos a Freud, a Piaget, a MacLean, a Kohlberg, a Jung, a Kant, tantas personas que han aportado a la psicología. Entonces, cuando vayamos a trabajar el niño interior, que ese proceso esté en manos de un profesional de la salud mental. No se imaginan cuánto daño se hacen ustedes mismos al estar improvisando con personas que no tienen ninguna formación profesional en psicología. Entonces, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Para mí ha sido muy bonito, para mí ha sido de verdad una experiencia inolvidable, una experiencia especial, el poder compartir este tema esta noche con todos ustedes. Y que viene al finalizar este programa, como de costumbre, ese abrazo desde el alma, bien fuerte, pero esta vez sí. Nos abrazamos también no solamente desde el alma, sino también desde el niño interior. Nos damos un abrazo bien fuerte, con esos niños ya sanados, y un besote también desde el alma. Los aprecio mucho, siempre están en mi corazón, y que tengan una bendecida noche. Nos vemos la próxima semana. ¡Feliz descanso! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!